Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 62 años llega a consulta por dolor abdominal intermitente que aparece después de comer. No es un dolor agudo ni localizado, es más bien difuso, incómodo y lo suficientemente molesto como para que haya empezado a evitar comer. En los últimos 2 meses ha perdido peso de forma involuntaria. Cuando revisas sus antecedentes encuentras lo esperado: hipertensión, hiperlipidemia y un historial importante de tabaquismo de muchos años. Y luego aparece otro dato clave: su presión arterial está en 175 sobre 105 milímetros de mercurio. Hasta aquí podrías pensar en un problema gastrointestinal, pero el caso da un giro cuando ves la tomografía y ves un riñón normal bien perfundido y el otro riñón claramente pequeño y atrófico. En este episodio vamos a conectar todos estos hallazgos para entender por qué este paciente tiene estenosis de la arteria renal, cómo se relaciona con su dolor abdominal y por qué esto es parte de una enfermedad sistémica, la aterosclerosis. En el desarrollo del caso, primero analicemos el síntoma principal: dolor abdominal después de comer. Esto tiene un nombre clásico en medicina: angina intestinal. Después de comer, el intestino necesita más flujo sanguíneo para la digestión. Si las arterias mesentéricas están estrechadas por aterosclerosis, ese aumento de demanda no puede ser satisfecho. El resultado: dolor postprandial que dura horas, que lleva al paciente a evitar comida y finalmente causa pérdida de peso. Esto se conoce como isquemia mesentérica crónica. Ahora, la pregunta hace algo muy importante. Te muestra una imagen renal de tomografía y ahí tienes un riñón normal y un riñón pequeño, atrófico. En la base fisiopatológica, la clave aquí es entender que la aterosclerosis no es una enfermedad localizada, es una enfermedad sistémica. Si afecta arterias mesentéricas, produce dolor abdominal. También puede afectar arterias coronarias, carótidas, arterias periféricas y arterias renales. ¿Y qué pasa en la arteria renal? En la estenosis de la arteria renal se reduce el flujo sanguíneo al riñón. El riñón interpreta esto como hipotensión, aunque el paciente esté hipertenso. Y como respuesta del riñón, el riñón activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto produce vasoconstricción, retención de sodio y aumento de volumen. Y como resultado tenemos hipertensión severa y resistente. ¿Y por qué el riñón se hace pequeño? Aquí está uno de los puntos más importantes del caso. Si el flujo sanguíneo está crónicamente reducido, el tejido renal recibe menos oxígeno, disminuye la función y ocurre atrofia progresiva. El resultado es un riñón pequeño, atrófico. Mientras tanto, el otro riñón recibe flujo normal y puede hipertrofiarse compensatoriamente. En imagen tomográfica vemos lo siguiente: riñón izquierdo normal, bien perfundido, y riñón derecho pequeño, atrófico. Eso es clásico de estenosis unilateral de la arteria renal. En la interpretación clínica y pronóstico, este paciente no tiene dos enfermedades separadas, tiene una sola enfermedad que se manifiesta en múltiples órganos: aterosclerosis sistémica. En el intestino causa isquemia mesentérica crónica y en el riñón causa estenosis de la arteria renal. El riñón afectado, al recibir menos sangre, se atrofia, pero al mismo tiempo activa mecanismos hormonales que empeoran la hipertensión del paciente. Por eso ves este patrón: hipertensión severa, riñón pequeño unilateral y enfermedad vascular en otros territorios. Todo encaja con estenosis de la arteria renal. El extra STEP 1: hay dos causas de estenosis renal. En ancianos, aterosclerosis es de origen proximal cerca de la aorta, y en mujeres jóvenes es por displasia fibromuscular en collar de cuentas. En los puntos clave, el dolor postprandial con pérdida de peso nos indica isquemia mesentérica crónica. Aterosclerosis afecta a múltiples órganos.
Estenosis renal disminuye la perfusión y aumenta la renina. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona produce hipertensión severa en estos pacientes. El riñón afectado se verá atrofiado y el hallazgo clave es un riñón pequeño unilateral. En las preguntas, ¿qué causa el dolor abdominal postprandial en este paciente? Isquemia mesentérica crónica. ¿Qué sistema se activa por hipoperfusión renal? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué el riñón afectado se hace pequeño? Por isquemia crónica que conduce a atrofia. ¿Qué causa la hipertensión en este caso? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué enfermedad sistémica explica ambos hallazgos? Aterosclerosis. Y recuerda, cuando un paciente mayor con factores de riesgo cardiovasculares presenta dolor postprandial y pérdida de peso, debes pensar en isquemia mesentérica. Si además encuentras atrofia renal unilateral, esto indica compromiso vascular renal por aterosclerosis. La estenosis de la arteria renal reduce la perfusión, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y produce hipertensión severa, siendo un ejemplo clásico de enfermedad vascular sistémica. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.